Dios les bendiga esta mañana. Esta mañana es un día de celebración para nosotros como hijos de Dios, porque celebramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que la tumba no lo pudo detener. Él se levantó al tercer día y esta es una gran celebración para nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros celebramos la Pascua por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha liberado, Él nos ha dado paz, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado gozo, y lo más bello es que Él nos ha dado una vida eterna, y por eso es que nosotros celebramos la Pascua este día. La primera vez que esta Pascua se celebró fue en el Antiguo Testamento, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estuvieron cautivos allí por 400 años a Faraón, de la misma manera que nosotros somos cautivos o somos esclavos al pecado. Y qué bonito es ver que Dios tenía una estrategia para sacar al pueblo de esa esclavitud, y lo que Él hizo en aquel día, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 12, es de que Él otorgó una manera para sacar al pueblo de esa esclavitud. ¿Y qué fue lo que Él pidió? Bueno, Él le dijo al pueblo que mataran un cordero, y que este corderito tenía que ser un cordero sin mancha, de 1 año. Tenía que ser perfecto, sin ningún defecto, y lo tenían que inmolar por 3 tardes, y tomar la sangre de ese corderito y pintar el marco de la pared, el marco de sus entradas a sus casas. Es lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros. Hay una conexión en todo esto. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo fue ese Cordero inmolado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que Dios nos otorgara esa salvación. En Éxodo capítulo 12, Dios le dice a Moisés de que le diga a la gente que tenían que unirse como familia para comer esta Pascua, comer ese corderito asado, y que esa sangre tenía que ser puesta en el marco de sus casas, porque Jehová iba a pasar a la medianoche y iba a matar a todo primogénito, pero aquel lugar donde se encontrara la sangre no iba a hacer nada. Él iba a pasar por alto, y es lo que sucedió. El pueblo de Dios celebra esta Pascua comiendo pan sin levadura, representando de que aún el pan no iba a estar listo, sino que iba a ser algo apresurado lo que Dios iba a hacer, y esas hierbas amargas de todo el dolor que ellos vivieron ahí en Egipto. Y justo sucedió eso el día de la Pascua. A la medianoche Dios pasó y mató a todo primogénito, pero a los hijos de Israel no les sucedió absolutamente nada, y Dios los sacó de ese lugar con mano fuerte. La Pascua es una gran celebración de conmemoración de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel al sacarlos de la esclavitud. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nosotros también celebramos la Pascua en conmemoración de lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Jesucristo, cuando entró ahí a Jerusalén, el pueblo lo miró, y lo miró montado en un pollino, y cuando lo miraron, ellos exclamaban a él, exclamaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz sea a la tierra. Y Jesucristo, antes de entrar a las puertas de Jerusalén, Él se pausa y llora por la ciudad. ¿Por qué razón llora Jesucristo? Porque Él les dice a ellos de que en Lucas 19:42 Él dice: oh, si tú también conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz. Si solamente tú conocieses este día, que el Cordero de Dios ha venido a ser inmolado, a ser sacrificado por amor a la humanidad. Sin embargo, la gente no creyó en Él. Aquellos de que lo saludaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Señor, horas más tarde estarían gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué bonito sería que este día tú te pausaras y te conectaras con Dios, te conectaras con Jesucristo, que le reconocieras como el Dios de tu vida, porque Él es el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios transformador y el Dios quien vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Ese día fue un día muy triste para muchos de los seguidores, pero fue un día muy alegre para el pueblo redimido por Dios, de que hasta ahora esa sangre de Jesucristo sigue vigente en nuestras vidas y cada persona que se acerca a Él puede tener la redención de sus pecados. La misión de Jesucristo acá en esta tierra fue una misión con una pasión, con pasión grande, porque toda culpa del humano en aquel entonces y ahora fue puesta sobre Él, y Él cargó la cruz por ti y por mí. Aunque lloró porque la gente no iba a conocer la visitación de ese momento de su llegada, de la llegada del Salvador, Él tenía una misión. Aquellos latigazos, aquellos clavos que trazaron sus manos, que trazaron sus pies, aquella lanza que traspasó su costado y aquella corona que fue puesta sobre Él, fue por amor a ti. Dios lo hizo por amor a ti. Él había sido ya predicho, o ya había sido dicho de antemano que vendría un Salvador que iba a salvar al mundo de la esclavitud, y fue Jesucristo quien vino de la misma manera que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón para sacarlos a una nueva tierra. Es lo mismo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Dios sacó al pueblo de Israel con señales grandísimas, las 10 plagas de Egipto. Esto fue algo poderoso porque el Dios verdadero mostró su poder sobre los dioses de Egipto. Cada plaga que Dios envió a los egipcios tenía una correlación con la deidad que ellos adoraban, y Dios mostró que las deidades que ellos adoraban no se comparaban a quien Él era, el Dios verdadero. Y de la misma manera, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Cordero de Dios, un hombre sin pecado, un hombre sin mancha, ahora Él toma el lugar para ser sacrificado por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él nos amó con amor incomparable, con amor incondicional, y esa pasión que Él tenía dentro de Él para morir por la humanidad fue que le llevó a la cruz. Él pudo desistir de todo eso, Él pudo desistir de ese dolor, pero había una pasión dentro de Él por ti y por mí, para que tú y yo fuésemos reconciliados con el Padre, para que tú y yo nuevamente fuésemos reconciliados en una relación con nuestro Creador, y así por medio de Él, por medio de esa cruz, que ese fuera el puente para que tú y yo pudiéramos tener una relación nuevamente con el Padre. Muchos somos apasionados por diferentes cosas. Quizás tú eres apasionado por el deporte, quizás eres apasionado por la lectura o por la naturaleza, y es aquello que te motiva a continuar haciendo lo que a ti te gusta. Jesucristo, Él era apasionado por la humanidad, por su creación, y fue esa pasión que lo llevó a la cruz del Calvario, donde Él murió por cada uno de nosotros. Pero no solamente murió, sino pasaron aquellas horas, pasó aquel día, pero Él había dicho que al tercer día Él se levantaría. Él dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. La gente no entendía lo que Él estaba hablando, pero Él estaba diciendo de que este cuerpo iba a ser quebrantado, iba a ser molido, iba a ser dañado, iba a sufrir aquel dolor, pero que al tercer día ese cuerpo no se quedaría allí, que Él se levantaría. Él mismo dijo: nadie me quita a mí la vida, yo la pongo por la humanidad, y yo tengo el poder y tengo la autoridad de tomarla de nuevo. Ese es el Dios de amor. Él dijo: yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo volveré al Padre. Y en aquel día de aquella crucifixión hubo dolor en los seguidores, hubo dolor en las personas que lo seguían, y hubo gozo en aquellos que querían crucificarlo. Pero aún aquel hombre, aquel soldado que estuvo en la cruz, miró y reconoció que ese hombre era un hombre santo, que
que Él era el Cristo, que Él era el prometido, que Él era el Mesías, aquel del cual la Biblia había hablado que sería el libertador del pueblo. Ese día en la cruz Dios puso todo el pecado de la humanidad, lo puso sobre Jesucristo, y por medio de ese sacrificio tan grande, usted y yo ahora tenemos acceso directo al Padre. Algo sucedió aquel día en lo que era el templo de Dios. Las personas comunes no podrían entrar al templo para estar en la mera presencia de Dios. Todo tenía que pasar por medio del sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo, a tener esa conversación con el Creador Dios. Pero en ese día, cuando Jesucristo fue crucificado y cuando Él dijo consumado es, o ya terminado es, ya acabó esto, hubo un terremoto que tembló la tierra. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice la palabra de Dios que el velo del templo fue rasgado en dos, desde arriba hacia abajo. ¿Qué quería decir eso? Ese velo que estaba en aquel templo era una separación. Nadie podía entrar atrás de aquello. ¿Por qué? Porque era donde estaba la presencia de Dios. Pero por medio de la crucifixión de Jesucristo, por medio de ese sacrificio tan grande, Dios mismo rompió ese velo en dos y dio acceso ahora para que usted y yo tengamos acceso directo hacia el Padre. ¿Cómo tenemos ahora nosotros este acceso directo? Bueno, tenemos que rendir nuestras vidas completamente a Jesucristo. Rendir quien yo soy, rendir el yo a Dios y reconocer que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador y reconocer a Jesucristo como el Salvador del mundo. En ese momento, en estas declaraciones, usted y yo tenemos un nuevo comienzo. Tenemos la oportunidad de la vida eterna por medio de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, porque Él no se quedó ahí muerto, Él resucitó. La tumba de Jesucristo está vacía. No hay otra persona que se haya levantado que diga de que la tumba de ellos está vacía. Los cuerpos aún están ahí, pero Jesucristo se levantó con poder y con autoridad de los muertos, y muchas personas lo vieron a Él después de la resurrección, y tenemos escrito en la palabra de Dios por vista de aquellos que miraron a Jesucristo, que ellos vieron esa resurrección, que ellos creen en esa resurrección, porque Él no está en la tumba. Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él es el abogado cuando tú y yo cometemos pecados, cuando tú y yo fallamos. Por medio de Jesucristo, Él está allá junto al Padre. Cuando tú y yo pedimos perdón, Jesucristo le dice: Padre, yo morí por él, yo morí por ella, perdónales. Y es la razón porque usted y yo podemos vivir ahora una vida en libertad, ya no en condenación. Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora usted y yo somos libres y tenemos acceso a la vida eterna. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Déjame te lo leo. Dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en las cosas de este mundo. Nuestro espíritu estaba alejado de Dios, pero Jesucristo vino para ser nuestro libertador, y por medio de la cruz Él nos dio vida juntamente con Él. Es por la sangre de Jesucristo, es por su sacrificio y porque Él fue levantado, que ahora usted y yo podemos creer en Jesucristo nuestro Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Y continúa diciendo en el capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? Era muerte espiritual y muerte física, separación de Dios por nuestro pecado. Pero ahora Jesucristo viene y Él nos libera, y Él anula el acta de decretos que había contra nosotros de muerte, y ahora Él nos ofrece vida y nos ofrece perdón y nos ofrece libertad y nos ofrece vida eterna. Dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios clavó nuestros pecados en la cruz, ahí por medio de Jesucristo.
Todos los pecados que tú has cometido, cualquiera que sean, por más pequeñito y por más grande que sea, Él lo clavó en la cruz del Calvario. Muchos vemos los pecados grandes solamente, la gente que mata, la gente que viola, la gente que comete cosas grandes, pero también pecados es el chisme, pecados también tiene que ver con muchas otras cosas, la hechicería. Hay muchos pecados que la Biblia menciona y Él clavó todo pecado de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos libertad y nos dio vida. El versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mundo es gobernado por las tinieblas, el mundo es gobernado por Satanás, pero Jesucristo en aquella cruz venció sobre la muerte, venció sobre el pecado, venció sobre toda potestad que gobierna sobre este mundo para traer libertad a cada persona que confiesa a Jesucristo como su Dios y Salvador y pide perdón por sus pecados. A toda aquella persona, el decreto de la muerte que hay en nosotros o que había en nosotros es anulado completamente y tú tienes la oportunidad de un nuevo comienzo. No importa quién tú eres, no importa lo que tú hayas hecho, el amor de Dios cubre multitud de pecado. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por todo lo malo que nosotros habíamos hecho para reconciliarnos con el Padre. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero también fue resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo tiene propósito para nuestras vidas. Nos dice a nosotros que fuimos rebeldes en algún tiempo, y ahora estamos en los caminos de Dios, ahora seguimos a Cristo. Nos dice a nosotros que hemos sido reconciliados con el Padre. Nos dice a nosotros que tenemos acceso directamente a Dios. Así que si tú eres una persona que ahora mismo andas caminando en rebeldía, andas caminando alejado, a ti la cruz te dice que Dios te reconcilia con Él. No tienes que hacer nada más que reconocer que Él es Dios y pedirle perdón por tus pecados, y esa resurrección y esa cruz te reconcilia nuevamente con el Padre. Nos dice que la justicia ya fue satisfecha. La resurrección de Jesucristo y la crucifixión de Él nos dice que la justicia ya fue satisfecha. No hay nada que tú y yo podamos hacer para hacernos aptos delante del Padre, porque tú y yo somos pecadores, somos humanos, fallamos día a día. Aún que ya estamos en los caminos de Dios, aún fallamos, aún cometemos errores, aún pecamos, pero grande es la misericordia de Dios para con nosotros, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, rogando, intercediendo por nosotros. Cuando nos acercamos y pedimos perdón, Él nos perdona. La justicia ya fue satisfecha. Muchos de nosotros decimos que somos buenos, que no hacemos cosas malas, pero la palabra de Dios recalca que no hay ningún bueno, no hay uno, solamente Dios quien es perfecto. Usted y yo no somos perfectos y estamos muy lejos de la perfección, pero Él sí es perfecto y por medio de Él hemos sido justificados. El pecado ha sido expiado. ¿Qué quiere decir eso? De que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Antes caminábamos en una culpabilidad. Antes caminábamos quizás golpeándonos el pecho por todo el mal que habíamos hecho. Pero por medio de la cruz y de la resurrección de Jesucristo, el pecado ha sido expiado. ¿Qué quiere decir eso? De que Jesucristo, por medio de la cruz, de su sacrificio, por medio de la sangre, Él cumplió el requisito, y ahora usted y yo, que nunca podremos cumplir ese requisito de ser completamente buenos o completamente santos, ahora sí lo somos por medio de la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos cubre a nosotros de todo pecado y de toda maldad. El juicio del culpable puede ser revocado por medio de la crucifixión y de la resucitación de Jesucristo.
Jesucristo, usted y yo podemos ser partícipes de que la culpa puede ser removida de nosotros. Habemos muchas personas que hemos caminado con culpabilidad de cosas que hemos hecho en el pasado, cosas que aún vienen a nuestra mente continuamente recordándonos el daño y qué tan malas personas somos o habíamos sido. Bueno, la resurrección de Jesucristo le dice a usted y me dice a mí que el juicio del culpable puede ser revocado. Que lo que usted siente, que lo que usted vive, que lo que usted piensa cada día de aquel pasado, que usted no se siente bien de él lo remueve de usted y le da la oportunidad de una nueva vida. Eso es lo que la resurrección hace. Lo que la resurrección de Jesucristo hace es que la condenación del pecador es cancelada. La condenación del pecador es cancelada. Ahora muchos de nosotros somos partícipes de esa bendición de Dios y de esa gran verdad, porque nosotros ya no somos partícipes de esa condenación de ser pecadores. Ahora nos vemos como hijos de Dios, reconociendo que es por medio de Él que vivimos una vida separada del mal, que es por medio de Él que vivimos una vida que día a día queremos alinearla más y más con Él. Es por medio de Jesucristo que nosotros hemos sido otorgados ese perdón, que la maldición de la ley es borrada. En el Antiguo Testamento había una lista de leyes que el pueblo de Dios tenía que seguir. Nosotros le conocemos como los 10 mandamientos. Sin embargo, no solamente eran 10 mandamientos, eran 10 mandamientos que estaban en las tablas de la ley, pero eran más de 200 mandamientos o leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. El pueblo trataba de cumplir esas leyes, pero ninguno pudo cumplir esa ley. Y es por eso que ahora Jesucristo, por medio de la crucifixión y por medio de la resucitación, ahora Él puede decir que la maldición de la ley es borrada para nosotros, sus seguidores. Él vino a cumplir la ley. Él era el único que podía cumplir la ley. Usted y yo no podemos cumplir la ley. Pablo lo decía de esta manera, de que la ley venía a ser el espejo para nosotros, porque al mirarnos en aquellas cosas de que la Biblia decía, no codiciarás, y ahora que nosotros la estamos viendo por un espejo, estamos viendo que yo codicio, y estábamos viendo de que no podíamos cumplir la ley. Eso es lo que Pablo nos dice. Ninguno de nosotros podía cumplir la ley, ninguno de nosotros podía ser el mejor, por más que nos esforzáramos, por más que quisiéramos hacerlo, siempre terminábamos menos y menos y menos de lo que era ese cumplimiento. Por eso Dios envió a Jesucristo, el Cordero de Dios. Él dijo, ¿sabes qué? En Génesis capítulo 3, versículo 15, Él da la promesa cuando Adán y Eva pecan, cuando esa relación entre el Padre y su creación es rota. En ese momento Dios da un decreto y le dice a la serpiente, o le dice a la serpiente que te vas a arrastrar todos los días de tu vida en la tierra, pero Él hace una declaración y dice, yo pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella te herirá en el carcañal, hablando de la serpiente, te herirá en el carcañal, pero tú le herirás en la cabeza. La serpiente ha sido una frase usada para describir también a Satanás, al diablo, a Lucifer, y en la cruz del Calvario esa profecía se cumple. Cuando Satanás piensa de que ha matado al creador del mundo, lo ha tentado anteriormente para que él desistan de su propósito que ha venido a hacer aquí en la tierra, porque la palabra de Dios decía que el Cordero tenía que ser perfecto, y Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate de acá para que se cumpla la palabra de Dios que ha
sus ángeles va a enviar y te va a proteger usando la palabra de Dios. Mas Jesucristo tenía que ser un cordero, tenía que ser un hombre sin ningún hueso quebrado. Satanás conocía las promesas, Satanás conocía las profecías, pero Jesucristo lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. En la cruz del Calvario, Satanás pensó que había ganado la batalla, pero él no sabía que Jesucristo resucitaría y él sería vencido de una vez por todas. Esa profecía de que Jesucristo iba a herir la cabeza o iba a aplastar la cabeza de Satanás se cumplió por medio del sacrificio tan grande y la resurrección de Jesucristo. Hoy tú y yo tenemos las puertas del infierno cerradas. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó y Él ahora nos da una nueva vida, la vida eterna. Para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Redentor, el que murió y resucitó para que usted y yo tuviéramos una vida eterna. Ahora para nosotros las puertas del infierno han sido cerradas. ¿Por qué razón? Porque usted y yo hemos pedido perdón por nuestros pecados y Él nos ha prometido la vida eterna. En Juan capítulo 14 Él les habla y les dice: yo voy a preparar un lugar para ustedes y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Qué lindo es saber que nuestro Salvador y nuestro Redentor fue a preparar un lugar para nosotros, para que usted y yo estemos juntamente con Él. Las puertas del infierno fueron cerradas para aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador. Yo quiero decirte en este día que el infierno no fue creado para ti. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, aquellos que desobedecieron la palabra de Dios, y ahora es la misión de Satanás llevarse a cualquiera que él pueda, a cualquier hombre, a cualquier mujer, que él pueda llevárselo a ese lugar. Pero también es la misión de Jesucristo el venir a este mundo y mostrar su amor y mostrar su gloria y mostrarse como el Dios Redentor, el Dios de poder, el Dios de perdón, el Dios de amor, para de la misma manera desatarnos de todo pecado y llevarnos a una vida eterna. Tú y yo tenemos la opción, tú y yo podemos decidir a qué lugar nosotros decidimos ir. Yo quiero decirte que el lugar que fue destinado para ti y para mí es el cielo, es la vida eterna, donde no habrá dolor, donde no habrá temor, donde todo va a ser gozo y alabanza, porque seremos reunidos nuevamente con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Hoy tú y yo, por medio de la crucifixión de Jesucristo y por medio de que Él resucitó de los muertos, tenemos la vida eterna. Aquel día las personas que miraron a Jesucristo se admiraron porque miraron que Él había resucitado. Y no terminó ahí la cosa, sino que Jesucristo mismo, ahí con sus discípulos, mirándolos, Él ascendió al cielo en una nube y dijo que Él regresaría, y regresaría por su iglesia, regresaría por aquellos y aquellas que le están esperando, regresaría por aquellos y aquellas que han rendido sus vidas a Él, que creen en el Salvador del mundo, que es Jesucristo, y que día a día hemos decidido conscientemente, intencionalmente, separarnos de aquello que a Él no le agrada, que nos dice la palabra de Dios, y vivir una vida alineada con su propósito. Hoy yo te invito a ti a que hagas una decisión. Hoy yo te invito a ti que seas intencional en lo que tú haces y en lo que tú vives, que tú alinees tu vida con el propósito de Dios. Los planes de Dios siempre han sido de bien para la humanidad. Los planes de Dios son para darte un futuro y para darte una esperanza, y la esperanza y el futuro que Él da siempre son de bien, siempre son buenas. Y yo te invito en este día que tú hagas esa decisión de alinear tu vida con Él. El propósito de la cruz no fue en balde. De tal manera amó Dios al mundo, en su condición de pecado, en su condición de rebeldía, en su condición de alejamiento, en su condición de homicida, en su condición de violador, en su condición que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el regalo más grande que tú y yo podemos recibir. Es la vida eterna. Es por eso que nosotros celebramos la Pascua como una conmemoración de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. El pueblo de Dios celebra la Pascua como conmemoración de que Dios los liberó de 400 años de esclavitud a Faraón. Y ahora nosotros como pueblo cristiano celebramos la Pascua como conmemoración que el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros y nos liberó del pecado, y ahora tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y de la vida eterna. Tú y yo tenemos acceso al Padre. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos da vida y nos da esperanza. Tú y yo, que somos conocedores de Dios, ahora tenemos que gritarlo, tenemos que compartirlo, tenemos que dejarle saber a cada persona a quien nosotros conocemos de que Jesucristo es Dios y Él nos da la vida eterna y Él nos otorga el perdón de los pecados. Las puertas del Hades o las puertas del infierno han sido cerradas para aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Tú tienes la oportunidad este día de invitarlo a tu vida. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo como Salvador, como Dios, y pedirle perdón por tus pecados e invitarlo a tu vida. Y desde ese momento empezarás un nuevo comienzo. Lee tu Biblia, acércate a una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios. Aprende más de Él. Deja que Él se revele a tu vida. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesucristo, por cuanto Él me ha enviado a mí a dar vista a los ciegos, a proclamar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Este es el año agradable del Señor. Esa es la palabra para ti. Ese es el amor de Dios para ti. De que Él murió y también resucitó. Y lo hizo por amor a ti. Déjame hacer una oración esta mañana por ti. Invita a este Dios de poder, a este Dios vivo a tu vida. Y toma esta oportunidad para decirle: libérame de mis pecados, libérame de la muerte espiritual, porque a eso vino Jesucristo, a dar libertad al cautivo, a dar vista al ciego. Quizás hasta aquí tú no has visto a Jesucristo como el Salvador. Quizás hasta aquí lo has visto como un simple maestro, como un simple profeta, como una simple persona de quien se habla la historia. Pero yo quiero decirte que Jesucristo es Dios. Él es el Verbo que se hizo carne. Él es el que habitó en medio de este mundo. Y aquellos que vivieron en su época lo describieron y dijeron: vimos su gloria como el Hijo, el unigénito de Dios. Muchos no creyeron en Él, aunque Él caminó por esta tierra, hizo grandes milagros y proclamó el reino de Cristo, el reino de Dios en esta tierra. Muchos no lo creyeron. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, Él miró los corazones de muchos que lo alababan y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Él conocía sus corazones, y que horas más tarde esos mismos que habían dicho bendito el que viene iban a decir: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Sin embargo, eso no detuvo la misión que Él tenía. Era la pasión tan grande que Él tenía en su corazón que lo llevó a Él a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora, por eso nosotros tenemos la redención en nuestras vidas por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Invítalo a tu vida, invítalo a tu corazón, conócelo. Este es el Dios que se entrega por ti. No te pide a ti que hagas nada, mas sin embargo Él es el que hace todo por ti. ¿Por qué? Porque Él ama a la humanidad y Él te ofrece la vida eterna. El sacrificio de Jesucristo no fue en balde, fue para traer libertad a ti, a mí y a las generaciones que vienen, para que tú y yo tengamos esa libertad. Alineemos nuestra vida con Dios, conozcámonos más cada día a Él y apartémonos del mal, hagamos el bien. La palabra de Dios dice en Jeremías 29, 12 y 13 que me encontrarás al buscarme, si me buscas de todo corazón. Él está con los brazos abiertos, esperándote a ti y a mí para que nos alineemos con Él y tengamos la oportunidad de una vida
eterna. Oramos. Padre, yo te doy gracias en este día por el sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por la misión que tú cumpliste, porque no tenías que hacerlo, pero lo hiciste por amor a la humanidad. Hoy te pedimos, Señor, que tú entres a los corazones de aquellos, Señor, que han rendido su vida a ti y que te han confesado como su Salvador, como su Redentor y Dios. Y te pedimos que los bendigas, Señor. Te pedimos, Señor, que ellos tengan la oportunidad de este nuevo comienzo, que ellos te conozcan más y más a ti como el dador de la vida. Y te damos gracias porque la condenación, Señor, ha sido anulada. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido justificados por medio de ti. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de ser parte de ti, Señor, y ser reconciliados a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga.